de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia en el futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Muy buenos días, querido Alejandro. Un abrazo fraternal para ti, para nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy voy a dedicar una obra musical a nuestra linda Santa Cruz. Un tema dedicado al río Piraí. Este tema dice Nostalgias del Piraí. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Cabuzachuncoca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con mi querido pana, camarada y amigo Alejandro Díaz, quien hace posible esta transmisión. Esta semana ha sido marcada por acontecimientos importantes. El primero tiene que ver con la agrupación de ciertos grupos políticos, no se podrían llamar organizaciones sociales, sino ciertos grupos políticos que han tratado de crear una COP paralela, la Central de Trabajadores de Bolivia, CTB. En 4 organizaciones, no se podría decir organizaciones, 4 agrupaciones políticas se han juntado y han manifestado a la opinión pública que crearán esta Central de Trabajadores de Bolivia, obviamente provocando la ira airada de todo el sector proletario de nuestro país. Por supuesto que la Central Obrera Boliviana, con una historia que data desde la revolución del 52, mal llamada revolución porque no fue una verdadera revolución, sino un hito sí trascendental en un momento de vertiente nacional popular, pero posteriormente totalmente degenerada, y que legó entre la nacionalización de las minas, la reforma educativa, el voto universal, también la creación de la Central Obrera Boliviana. Una central de trabajadores unidos, representados y afiliados, lo vuelvo a decir, la COP, con una conformación de más de 14 confederaciones y federaciones que forman parte de esta Central Obrera Boliviana legendaria, que peleó contra los gobiernos más dictatoriales de nuestro país, y por supuesto que en un gobierno también proletario como el gobierno del presidente Evo Morales
por supuesto que jugó un rol importante también. No iban a estar los proletarios, los trabajadores de Bolivia en contra de un gobierno también proletario, también de trabajadores. Pero eso es lo que se le cuestiona actualmente a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Desde la oposición, por supuesto, una oposición que no sabe leer ni la propia realidad política del país, mucho menos entender a las clases más humildes de nuestra patria. Ellos decían, no, pero la COP siempre tiene que estar en contra del gobierno. ¿Cómo la COP, una COP de trabajadores, de proletarios, va a estar en contra de un gobierno de trabajadores, de proletarios, como es el gobierno del MAS? Otro tema de trascendental importancia en el plano internacional tiene que ver con el discurso de Luis Arce en la 77 sesión ordinaria de Naciones Unidas. El discurso de Luis Arce Catacora denunció el incumplimiento del multilateralismo, también develó cómo el sistema mundo capitalista unipolar está en decadencia, al estilo de Emanuel Wallerstein, este gran teórico marxista de los sistemas, el sistema mundo capitalista justamente, y las grandes crisis multidimensionales que existen. El presidente Luis Arce Catacora, con un discurso marxista ante Naciones Unidas, pues enfatizó el multilateralismo como rol fundamental de los pueblos para empezar a tratarnos entre todos como iguales. Enfatizó también la nueva matriz energética, la transición de una era energética actual, moderna, basada en el petróleo, a la era tecnológica del litio. Bolivia con la mayor reserva de litio del mundo. Denunció el presidente Luis Arce en Naciones Unidas también el carácter unilateral de cómo los países, específicamente Estados Unidos, se las dan y se dan el lujo de calificar la lucha antidrogas a nivel mundial. También enfatizó que la lucha antidrogas ha fracasado a nivel global y que precisamente se deben generar políticas diferenciadas entre países productores, consumidores. No existen políticas de combate contra las drogas en los países consumidores de este flagelo de la humanidad que son las drogas, ¿no? Entonces, cambiar y mover todos esos parámetros a nivel internacional han sido los puntos álgidos de la exposición de Luis Arce Catacora en Naciones Unidas, la intervención de Luis Arce Catacora en Naciones Unidas. Por supuesto, también el ámbito de cómo los países mediterráneos y los países enclaustrados como el nuestro debieran tener un acceso a las riquezas marítimas de los lechos marinos, ya que el mar no es propiedad de ningún país, es sin lugar a dudas un patrimonio de toda la humanidad. Ese patrimonio de toda la humanidad y las riquezas del lecho marino debieran ser pues de fácil y libre acceso para todos los pueblos, específicamente los mediterráneos y los enclaustrados. Luis Arce también enfatizó sobre estas sanciones unilaterales que, por ejemplo, se imponen a Venezuela, se imponen a Cuba, denunciando que los países ya dejamos de ser fichas de un tablero de ajedrez de intereses geopolíticos de dominación, sino que somos pues pueblos resueltos a ser libres y que se debieran respetar nuestras políticas soberanas en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la democracia, y como ningún país debiera ser castigado por optar por un modelo democrático, por un modelo de derechos humanos afín y acorde con su realidad social. El presidente Luis Arce también hizo énfasis en las grandes asimetrías económicas en el mundo, la desigualdad, y por supuesto también hizo énfasis en cómo se ha depredado el medio ambiente y que esto representa una de las crisis más planteadas por el sistema mundo capitalista. Por otro lado, también a instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizó una jugada brillante de ajedrez, se podría decir, en la Asamblea convocada como corresponde 24 horas de anticipación. Se desarrolló el día
viernes, se convocó el día jueves, pero 34 asambleístas decidieron tomarse licencias, tomarse permisos. Entre esos 34 asambleístas estuvieron 2 del movimiento al socialismo y 32 de las fuerzas opositoras al MAS minoritarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como son Comunidad Ciudadana y Creemos. Por tomarse licencia, por preferir irse a festejar efemérides de Pando, efemérides de Santa Cruz, los asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana que en anteriores ocasiones utilizaron esa representación que ellos tienen para entorpecer, estancar la elección del defensor del pueblo. Hoy, como no estaban 32 de ellos, pues se pudo viabilizar esta elección del pueblo, escogiendo al candidato Callisaya como nuevo defensor del pueblo, designándolo entre 95 votos a favor que se consiguieron. Es una victoria también colectiva de todo el movimiento al socialismo, la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada del MAS, que con un carácter serio, ordenado, responsable y de cara al pueblo boliviano, no se dio el lujo de irse a fanfarronear, de irse a figuretear en las efemérides de Santa Cruz y Pando, sino que se quedó en la sede de gobierno y finalmente designó, ante la ausencia de asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana, a un nuevo defensor del pueblo. Es todo desde La Paz, Bolivia, para Bolivia, Latinoamérica y el mundo. Les habló Gabriel Villalba. Nos encontramos en futuras transmisiones. En otras informaciones les comentamos que inició la actualización cartográfica estadística, que empezó en un barrio de la ciudad de La Paz y en otro de la vecina ciudad de El Alto. Es fundamental, está dentro de los parámetros de la etapa precensal, que conjuntamente con el cuestionario censal son los dos elementos claves para lo que va a ser rumbo al día del censo. Si se realiza un trabajo eminentemente técnico de mucha calidad estadística, tendremos una logística muy bien preparada para el día del censo de población y vivienda. El inicio de la actualización cartográfica está a cargo de brigadas especiales que están capacitadas para esta actividad. Esta actualización cartográfica irá recorriendo manzano por manzano. Vamos a hacer un barrido completo, absolutamente completo, de todo lo que es cada una de las zonas, de los barrios, de los distritos y de las juntas de vecinos. Por eso estamos muy emocionados para comenzar ya en el departamento de La Paz e iremos paulatinamente avanzando por distritos, por zonas, por barrios y llegaremos a los 87 municipios de todo el departamento de La Paz. Los brigadistas tienen la misión de recolectar una primera información sobre si las viviendas están habitadas o no, cuántas personas o familias las habitan y si realizan alguna actividad económica, tarea para la que están debidamente identificados. Van a hacer una entrevista a las familias donde van a ver el número de habitantes, el género, el jefe de familia. Son 3 o 4 preguntas básicas que las van a realizar con el fin de, se nos ha explicado, de tener las boletas censales correspondientes. Los implementos de trabajo que nos ha otorgado el INE es la gorra, nos puede identificar con este logo de la institución, el chaleco donde también menciona, y nuestro credencial con el código QR donde pueden entrar a la página del INE, donde pueden escanear y ahí pueden ver el cargo con el que estamos trabajando. Mientras se cumplen los procesos de preparación del censo de población y vivienda, la derecha intenta reagruparse y anuncia medidas de presión para obligar a que esta consulta se adelante por lo menos un año. Inicialmente la derecha fascista pues exigió que se suspendiera la realización del censo este año, como lo había programado y prometido el gobierno. En otras informaciones tenemos que la Asamblea de Productores de Coca de la región de Yungas, del departamento de La Paz, habría aprobado derrocar al gobierno legalmente electo del presidente Luis Arce, según la resolución leída por uno de sus dirigentes. Vamos a hacer la punta de lanza para retirar a este maldito gobierno que la verdad lo único que hace es atropellar a la familia humilde a nivel boliviano, no solamente a los cocaderos, a nivel boliviano. Este sector de productores de coca participó activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019 con grupos de choque de derecha como el Comité Cívico de Santa Cruz y su actual gobernador, el señor golpista y fascista Luis Fernando Camacho. Ahora pues intentan rearticular a los golpistas en torno a la exigencia de adelanto de un año del censo de población y vivienda y a finales de mes decidirán
medidas de presión para lograrlo. Ha convocado a un cabildo a todos los cruceños para el 30 de septiembre, donde tendremos la oportunidad de poder escuchar a nuestro pueblo y decidir el rumbo de esa lucha de forma conjunta. La ministra de la Presidencia respondió categóricamente a estas iniciativas. Señala que van a ser la punta de lanza para retirar a este maldito gobierno, así lo ha señalado de manera textual, y que por lo tanto van a tener una articulación con el cabildo que se está convocando en Santa Cruz y con el tema referido al censo. Así que justamente esto confirma lo que venimos denunciando de afanes políticos que hay detrás de estas demandas. El presidente Luis Arce, en su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, atribuyó los afanes desestabilizadores contra su gobierno a la codicia por el litio, riqueza mineral de la que Bolivia es primera reserva mundial. Rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo de Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respeten la soberanía y la no injerencia y que enfrentan a los pueblos por el control de los recursos naturales estratégicos. La policía incautó en 2 inmuebles de la vecina ciudad de El Alto grandes elementos para fabricar explosivos. 6 personas fueron detenidas. Uno de ellos es un reconocido activista de los grupos de choque del sector productor de coca que promueve la idea del golpe de Estado. En el material incautado se encuentran cerca de 1.000 cartuchos de dinamita, 3.000 unidades de masa explosiva para esa dinamita, 5.000 metros de mecha lenta y más de 6.000 detonadores de explosivos. Así es la única manera como la derecha fascista quiere torcer el rumbo político en Bolivia. Ellos no trabajan limpiamente y en democracia, ¿qué va? Ellos solo quieren el dictamen de su amo imperial del norte y lo que también les diga su bolsillo. Quien sí trabaja de manera limpia es el gobierno liderado por el presidente Luis Arce. Tanto así que los empresarios del Instituto Boliviano de Comercio Exterior destacaron el crecimiento de las exportaciones del país en el primer semestre del año. Hemos tenido exportaciones por 7.000 millones de dólares. Hemos tenido importaciones por 5.800 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que si siguiéramos a ese mismo ritmo, hasta el final de año romperíamos nuevamente un récord de exportaciones en Bolivia. Tendríamos las exportaciones más altas de toda su historia republicana. Se subrayó el hecho que el incremento de las exportaciones esté acompañado de un crecimiento en las ventas de productos no tradicionales. Las tradicionales son minerales, hidrocarburos eminentemente extractivas. Y hace unos meses se ha dado un vuelco a esa figura y también obviamente se ve influenciado por las caídas de los volúmenes de hidrocarburos exportados. Desde el gobierno se interpretó esta situación como favorable, como muestra de la confianza de los productores en la reactivación de la economía. Un indicador bastante claro, contundente de que la economía boliviana está en plena reactivación. Muestra la confianza que existe por parte de los productores en nuestra economía, en la estabilidad macroeconómica que tenemos, porque han existido inversiones que han permitido llegar a estos montos que son récord, ¿no?, en la historia de Bolivia. Y se confirmó la alta participación de los sectores considerados no tradicionales en las ventas al exterior. El 51% de lo que está exportando Bolivia son manufacturas, son productos con valor agregado que generan empleo en nuestro país. Es una clara muestra de que el modelo de industrialización y de sustitución de importaciones está dando sus resultados. Bolivia registra este récord comercial en exportaciones y además una balanza comercial bastante favorable. Nuestra balanza comercial es de 1.287 millones de dólares a julio de este año. El aumento de las exportaciones y una balanza comercial favorable a partir del año pasado favorecen las reservas internacionales de divisas. La estabilidad cambiaria respecto al dólar, que se encuentra invariable desde hace más de 10 años, y favorece una baja inflación, cuyo cálculo para este año está por debajo de 4%. Y la oposición fascista antinacional boliviana lo que quiere es ver de rodillas a Bolivia,
Ya lo hicieron con el golpe de Estado del año 2019. Y justo ahora que se levanta de nuevo el país, los fascistas lo quieren echar todo a perder solamente por el interés del litio, así como lo comentó en las Naciones Unidas el presidente Luis Arce. Y bien, continuamos nosotros en esta ocasión con nuestra acostumbrada sección cultural dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce. Santa Cruz cumple 212 años de su efeméride, pero encierra en su historia, identidad, datos muy importantes como por ejemplo qué pueblos originarios se sitúan hasta el día de hoy en esta linda tierra oriental. Las culturas ayorea, chiquitana, guaraní, guaraya, yuracaré y mojeña en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son poblaciones que hasta el día de hoy siguen latentes con su cultura y legado ancestral. Pero ¿cuál es la cultura más antigua de Santa Cruz? En la época precolonial, el espacio geográfico actual de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era conocido por el nombre de las llanuras del Grigotá por los indios chanés, una etnia de origen arawak que inmigró desde el Mar Caribe desde hace 2500 años, ocupando los llanos del oriente boliviano que se tiene como dato. Entre las danzas típicas del departamento de Santa Cruz tenemos al carnavalito, una danza nacida al calor del huayno bayuno, la chovena, una danza que se baila en los carnavales. Por ejemplo, el carnavalito anuncia la llegada de las carnestolendas y cierra las fiestas después del primer viernes de Pascua. La vestimenta que caracteriza a esta danza tan tradicional es el color del oriente boliviano. Los varones llevan la camisa blanca, pantalón hasta el tobillo, el sombrero de saó y la pañoleta al cuello. Las mujeres visten el tradicional tipoy, vestido largo y sin mangas, usado por las indígenas orientales. El taquiari también es un ritmo tradicional de esta región. Es de carácter tierno, armonioso, sentimental, expresivo, que rima a la inspiración selvosa, acuñada en la fragancia de las flores campestres y arrulladas con el trinar de las aves pampeonas. Los platos típicos de esta linda región o de Santa Cruz son las más representativas: el majao, el locro carretero, el pacumutu, la sopa de maní, pero también los pasteles. Son variados y usualmente son salados y dulces, ya que se preparan con queso, yuca, choclo, arroz y guineo. Los lugares turísticos que atraen a la gente del exterior y del turismo interno son las zonas de San Javier, el destino ideal para desconectarse y recargar energías, la magia de Santiago de Chiquitos, la Laguna Verde, el bosque reflejado en el agua. Este atractivo turístico está en Comarapa, a 241 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Concepción guarda un tesoro invaluable en su archivo musical: el Museo Arqueológico de San Carlos. La ruta del Che en la Higuera, Valle Grande, queda su presencia los recuerdos y anécdotas que cuentan quienes lo vieron, aunque fuera por un instante. Santa Rita no queda fuera de toda esta ruta turística. Es una alternativa de turismo vivencial en Concepción. Villa Amboró, la comunidad que aprendió a conservar la naturaleza, busca reactivar el ecoturismo. Curuchí, la madre, el tesoro verde de la ciudad de los Anillos, refugio de colibrís en Samaipata. El Parque Nacional Noel Quem Mercado. El Parque Nacional Pantanal Otuquís está ubicado al sudeste del departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es uno de los 9 departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital y ciudad más grande
es Santa Cruz de la Sierra. Está ubicado al este del país, limitando al norte y este con la República Federativa de Brasil, al sur con República de Paraguay, al sureste con el departamento de Chuquisaca, al oeste con el departamento de Cochabamba y al noreste con el departamento del Beni. Es una de las ciudades más extensas de Bolivia y tiene una proyección más de 3 millones de habitantes en el 2019 y es el primer departamento más poblado de Bolivia, desplazando al departamento de La Paz. Ocupa 1/3 del territorio boliviano y es la 6ª mayor entidad subnacional de Sudamérica y de toda la América Latina, luego de 5 estados del Brasil: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais y Bahía. Por eso Santa Cruz es integración, es diversidad, es hermandad, pero ante todo, Santa Cruz es Bolivia. Felicidades en tus 212 años. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!